Buenas tardes y gracias a la doctora María Luisa Ballines por esta invitación. ¿Sí se me escucha bien? Bueno, para hablar de los deícticos del español, primero vamos a preguntarnos qué cosa es el significado, cómo identificarlo, cuáles son las clases de valores semánticos, entre ellos los instruccionales, y entre los instruccionales los deícticos de persona, tiempo, espacio, cómo el significado de los deícticos de espacio han extendido su significado, y finalmente me referiré a la oposición entre realis e irrealis. Tradicionalmente, esta oposición no se ha considerado como un valor deíctico, pero voy a tratar de mostrar por qué podría considerarse como tal. Primero veamos qué cosa no es el significado. Entiendo que hay por allí algunos filósofos que estarán escuchando y reconocerán seguramente esto que Peter Strawson decía, el gran filósofo del lenguaje. Decía Strawson, si yo hablo de mi pañuelo, puedo hacer que el objeto del que hablo salga de mi bolsa, pero no puedo hacer que el significado de mi pañuelo salga de mi bolsa. De manera semejante, también Strawson se refería al demostrativo. Se refería al demostrativo en inglés, yo me voy a referir al demostrativo en español. El demostrativo esto. Si alguien me pregunta por su significado, yo no podría presentarle todos los objetos y las situaciones a las cuales ha hecho referencia ese demostrativo a lo largo de la historia del español y en el presente, incluso todas las cosas a las que se podría hacer referencia en el futuro. Sería imposible. Además, esas cosas y esas situaciones no son los significados, no es el significado del término esto, son los referentes. En el diagrama que estoy mostrando, vemos que ese demostrativo puede referirse a un artefacto, a una acción, a un objeto de la naturaleza, a un atardecer, una situación, estado de cosas. Estos son referentes y varían en cada uso, en cada momento de uso de ese demostrativo. Por cierto, me parece importante aclarar, no es una ambigüedad. Es decir, el hecho de que esto en cada situación de uso se refiera a algo distinto, no quiere decir que el término en sí mismo sea ambiguo. Como no es el tema de la plática de hoy de ambigüedad, no me voy a detener en esto, pero si al final desean, puedo con muchísimo gusto tratar de pues mostrar qué sí es y qué no es la ambigüedad desde el punto de vista lingüístico, sobre todo porque últimamente se escucha constantemente en noticias, en discusiones políticas, se usa mucho el término ambigüedad de diversidad de maneras. Bueno, otra cosa que no es el significado son las actividades cerebrales que se relacionan con la actividad semántica. Ya en 1980, los neurólogos Kutas y Hilliard publicaron los resultados de su investigación enfocada a la actividad cerebral que tenía lugar cuando se procesaba el lenguaje mediante el método de potenciales evocados. Ya saben, con electrodos conectados en distintas partes del cerebro. En el caso de la investigación de ellos, de Kutas y Hilliard, les mostraban a los sujetos, a diversidad de sujetos, les mostraban construcciones lingüísticas escritas, es decir, los sujetos tenían acceso a ellas, a estas construcciones de manera visual, y las construcciones tenían algún contraste de tipo semántico entre sí, de tal manera que, por ejemplo, les podían, un par de construcciones que les presentaban eran
I take coffee with cream and sugar. Y la oposición a I take coffee with cream and dog. Entonces, desde el momento en que se presentaba el término distinto y que contrastaba, desde el momento de presentarlo a los ojos del sujeto y el momento en que se notaba una diferencia, claro, haciéndolo con múltiples sujetos, con distintas construcciones, lograron identificar que 400 milisegundos posteriores a ese acceso visual era que se presentaba una actividad en el cerebro distinta de las que se presentan relacionadas con el proceso sintáctico o el fonológico. Entonces, pudieron determinar esto, esa actividad cerebral relacionada con actividad semántica. Desde luego, sabemos que la actividad cerebral está basada, es algo físico, ¿no? Basada en elementos químicos, en arcos eléctricos entre las neuronas, en fin. Pero eso que está allí en el cerebro no es el significado. Entonces, ¿qué cosa es el significado? Desde el significado lingüístico, el significado de las lenguas del mundo. Consideramos en lingüística que el significado es el valor semántico que funciona para interpretar las expresiones de la lengua. Bueno, pero si es algo así tan abstracto, si no tenemos acceso a ello de manera tangible por ninguno de nuestros sentidos, no es una entidad física, ¿cómo identificarlo? Bueno, pues cuando tratamos de analizar el significado, el valor semántico de algún término o de alguna construcción, ¿hay algún problema? No. El significado, el valor semántico de algún término o de alguna construcción, enfocamos distintos usos, distintas construcciones y distintas situaciones en las que se usa dicho término o dicha construcción. Entonces, pues pongo aquí algunos ejemplos de las variedades de uso del término hasta. En el número 1 podemos interpretar algo que no está expresamente dicho, pero que se entiende, ¿no? Que Baleares es el límite especial del humo de los incendios. En el número 2, que la primavera es el límite temporal de la órbita en que se prolongará la órbita del cohete. En el número 3, que generoso, desde el punto de vista del hablante, es el límite de una actitud positiva. En el número 4, que la coronilla es el límite de una molestia. En el número 5, que también desde el punto de vista del hablante, Job es el límite de las personas pacientes. Analizando, como decía, la diversidad de usos, es que la investigadora Graciela Fernández Ruiz, en un trabajo publicado, un libro publicado en 2018, da cuenta de que el término hasta es una implicatura convencional, es decir, un tipo de inferencia lingüística. Y el valor de ese término se describe de la siguiente manera: ubicar lo que sigue del término en el extremo de una escala. Y algo que constantemente estamos haciendo también en lingüística para detectar, para tener una idea de cuál es el valor semántico de los términos, me voy a referir a un término pequeñito, que es el artículo definido, importantísimo y pequeñito. Antiguamente se decía, es uno de esos términos que solo son elementos gramaticales que no tienen significado, que no tienen...
Ah, fíjense, el valor semántico tremendo que tiene ese pequeño término. En el número, si contrastamos, quería decir, es el contraste entre distintas estructuras lo que nos ayuda a encontrar el valor semántico de un término. Entonces, en 1A y 1B tenemos un contraste interesante porque podemos ver que en 1A la mujer, es decir, la frase con el artículo definido, puede hacer referencia a lo dicho inmediatamente antes, que es una mujer. En cambio, en 1B vemos que una mujer, la segunda aparición, no puede hacer referencia a la misma mujer referida antes. No se interpreta así. En el número 2 también se ve una frase en donde el artículo definido refiere a lo dicho antes. El encuentro es el momento en que se conocieron mis amigos, ¿no? Es decir, se refiere a algo dicho antes en el mismo discurso. En el número 3 vemos que la frase con el artículo definido puede referir a algo que está presente en la situación. En el número 4 vemos que se está refiriendo el hablante a un recuerdo compartido entre él o ella y su destinatario, siempre con el artículo definido. Y en el número 5 nos damos cuenta de que la moneda no se está refiriendo a una moneda en particular y concreta, sino que tiene una interpretación genérica. De esta manera es que hemos podido llegar a describir el valor semántico del artículo definido como una instrucción que dirige la frase hacia el conjunto en el universo del discurso y el universo del discurso descrito como el discurso presente, la situación de enunciación, los recuerdos compartidos entre hablante y oyente y el concepto mismo. Este último es el que permite la interpretación genérica, como he mostrado. Bueno, ¿por qué conjunto? No me voy a detener, pero es interesantísimo y si quieren también a la hora de las preguntas podemos ver por qué se dice que conjunto. ¿Ja? Bueno, las clases de valores semánticos básicas son de tipo conceptual y de tipo instruccional. Los términos en las lenguas en general, los términos que tienen valores semánticos conceptuales son principalmente sustantivos, adjetivos, verbos, y refieren propiedades de individuos como ser escritorio, ser pájaro, ser honesto, ser rápido, o propiedades de conjuntos como ser mamífero, haber sido inventado, o pueden referir relaciones como poder agruparse, poder separarse, situaciones como estar alegre, estar de pie, acciones como correr, escribir, etc. Y el otro tipo de valores semánticos básicos de las lenguas, de todas las lenguas del mundo, son los instruccionales. Estos pueden ser combinatorios, inferenciales y deícticos. Son los que hemos encontrado en lingüística. Combinatorios, daré ejemplos para no tratar de definir, ¿no? Que a veces las definiciones quedan un poco en el aire y no son fáciles de dar además, siempre hay algún contraejemplo. Bueno, si consideramos los términos de contenido conceptual, salir y paraguas, y decimos, salí con paraguas, ese con está indicando cómo relacionar esos dos conceptos, el de salir y el de paraguas, a diferencia de si digo, salí sin paraguas. Con y sin son términos que tienen un valor semántico instruccional combinatorio. Hay términos que tienen un valor semántico siempre instruccional, pero inferencial, es decir, que marcan el surgimiento de una posible inferencia. Nos indican, nos generan una inferencia. Y esas inferencias lingüísticas, las centrales, son de
pues de tres tipos: presuposición, implicatura convencional, implicatura conversacional. Un ejemplo de cada una. Presuposición. Si decimos, a Carlos le gustó que Alejandra viniera, no está dicho Alejandra vino, y sin embargo entendemos que sí vino. Y se mantiene con la negación del enunciado. A Carlos no le gustó que Alejandra viniera. Eso es típico característica típica de las presuposiciones, se mantienen con la negación. Implicatura convencional. Si alguien dice, Mauricio es muy inteligente, pero muy modesto, ese pero nos indica que desde el punto de vista del hablante, la mayor parte de las personas inteligentes no son muy modestas. No está dicho explícitamente, pero ese pero nos indica ese tipo de oposición, que el hablante considera eso. Implicatura conversacional. Si una persona le pregunta a otra, ¿qué tal estuvo la película? Y la otra contesta, te felicito por no haber ido. No le está diciendo si fue mala, si no le gustó, y sin embargo se entiende algo así. Fíjense cómo en la implicatura conversacional, la inferencia que entendemos no depende de un término o de una construcción, sino que depende de haber dicho determinada cosa en el momento de haberlo dicho. Es decir, te felicito por no haber ido, fuera de ese contexto de la pregunta, ¿qué tal estuvo la película? Podría referirse a, te felicito por no haber ido porque llovió, te podías enfermar, te felicito por no haber ido porque ya no había boletos. Es decir, en otra situación no se hace la misma inferencia. Eso es característico de una implicatura conversacional, no depende de términos y construcciones, sino del hecho de decirlo en determinado contexto. Y los deícticos, otro tipo de valores semánticos instruccionales. Lo que hacen los deícticos es aterrizar los conceptos en el mundo del hablante o los suspenden de él. Esto lo hacen a partir de los ejes de persona, de espacio, de tiempo y, decía yo, de modo. Más adelante veremos algunos ejemplos. Para ejemplificar en general los valores instruccionales, quiero presentar primero unos términos cuyos valores son conceptuales, no instruccionales, conceptuales. Neurólogo, admitir, cosa, ser, teoría, creer, llevar, práctica, tremendo, complejidad, sistema nervioso, Grinnell, hacer, primer, experimento, forma, vida, elemental, obtener, respuesta, relativo, simplicidad. ¿Qué se entiende? De manera particular y concreta, nada. Podemos imaginar multiplicidad de interpretaciones, imaginarlas, porque no están especificadas, no están expresadas. Son conceptos, son términos conceptuales como aislados, ¿no? Sí, a esa serie de valores conceptuales les agregamos los valores instruccionales, aparecen ahí en rojo, van allí ubicando, relacionando. El resultado sería esto. Es un fragmento de un cuento de Arthur C. Clarke. Casi todos los neurólogos admitirían que tal cosa, se entiende que se refiere a algo dicho antes, ¿no? Tal cosa es posible en teoría, pero pocos creerían que pudiera llevarse a la práctica debido a la tremenda complejidad del sistema nervioso. Grinnell había hecho sus primeros experimentos sobre formas de vida muy elementales, obteniendo respuestas relativamente simples. Nos fijamos, por ejemplo, en pues aquí está el artículo definido, nada más que en plural, ¿no? Y nos está indicando que está hablando de todo el género de neurólogos.
pero no se refiere a todo el género por el cuantificador que aparece antes, casi todos, sí, casi, pero no todos, de toda esa genericidad. Y, por ejemplo, aquí en algo que es posible, ¿dónde se ubica esa posibilidad? En la teoría, en teoría. Y aquí aparece pero, es decir, que va a haber una oposición, un cuantificador, pocos. Eso se opone, casi todos, frente a pocos. Aquí los términos de estos verbos, ían, de creerían, y hiera, de pudiera, nos hacen interpretar que se está refiriendo a algo hipotético, no real. Y debido a, obviamente, nos hace interpretar que lo que sigue es la causa de lo dicho anteriormente. Fíjense cómo aquí en este verbo, había hecho, había está en modo indicativo, nos hace interpretar que eso que está allí sí es real. Es decir, que Grinnell realmente había hecho sus primeros experimentos sobre lo que ahí se dice. Bueno, la deixis, decía yo, se interpreta a partir de un punto de la enunciación en las dimensiones del tiempo, del espacio, de las personas participantes o no participantes, la tercera persona, y de la realidad, agregaba yo. Deícticos de persona, bueno, sabemos, ¿no?, que los pronombres personales, los posesivos, estos morfemitas de los verbos que aparecen al final, todo eso nos está expresando la persona. Es desde el punto de origen del hablante, es decir, el hablante es la primera persona, es el enunciador, es el responsable, a menos de que haga explícito que está citando, pero es el responsable de la enunciación y como el participante de primera persona y el destinatario, el participante de la segunda persona. Resulta que en español los términos que expresan el destinatario, que expresan la segunda persona, además de tener un valor deíctico, es decir, el valor deíctico de persona, está en el terreno, en el eje de las personas. Además de ese valor deíctico, expresa un valor social en español. En el español de México, por ejemplo, es esa diferencia entre familiar y formal. Y se expresa en los morfemas del verbo. ¿Ah? Y en la tercera persona, es decir, la persona no participante, además del valor deíctico de persona, se expresa un valor ontológico, es decir, una de las maneras de estructurar el mundo, en este caso, femenino, masculino. Y eso se puede ver en el pronombre mismo, en los posesivos, y también en la segunda persona aparece en el posesivo. Es decir, son expresiones de valores más allá del valor deíctico. La deixis tiene una fuerza tal que en muchas ocasiones, bueno, en algunas por lo menos, se usa para promover algo. Yo no sé a quienes les será familiar y tal vez chocante, no sé, esta expresión. Una sola construcción presentada en primera persona que se usa para promover una tienda departamental. En primera persona, resulta que al estar así escrita en primera persona,
cada lector resulta ser un enunciador distinto. Entonces, nos guste o no nos guste, ya estamos siendo enunciadores de esa frase por el hecho de leerla y que esté en primera persona. Por supuesto, el enunciador es distinto del autor, ¿no? El autor es quien diseñó esa cosa. Y, por ejemplo, aquí está, ¿no? Una sola construcción, cada lector, un enunciador distinto, el enunciador no es el autor. Y, por ejemplo, en un aviso que leemos, generalmente se ponen en segunda persona, ¿verdad? Últimamente se usa mucho la forma familiar, pero la forma tradicional es la de respeto, la formal, ¿no? No pase, en el sentido de usted, ¿no? En nuestro español mexicano. Es una sola construcción, ahí cada lector no funciona como enunciador, sino como un destinatario distinto. Veamos otra construcción que también está en segunda persona. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Está en segunda persona. El destinatario será el lector. Resulta que no. Se trata del inicio de esa narrativa de Carlos Fuentes, titulada Aura. En esta narrativa de ficción, el destinatario no es el lector, es un protagonista. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Por qué esa diferencia? Porque seguimos leyendo y encontramos esto. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato. Yo, lectora, no estoy fumando, ni estoy en un cafetín sucio y barato. Dios me libre de llamarle así a mi estudio. Entonces nos damos cuenta de que no es el lector el destinatario, sino que es un protagonista de esa obra. El enunciador, bueno, viene siendo la voz del narrador, es distinta del autor, el autor es Carlos Fuentes. De esa distinción entre narrador y autor no voy a dirigirme más a esa distinción porque es cuestión de análisis de las personas que se dedican a la crítica literaria, no es ni mi carrera ni no podría, pues, pero sí puedo darme cuenta de que la voz del narrador nos damos cuenta, ¿verdad? Que no es el autor. En un formato, por ejemplo, una carta poder, el enunciador resulta ser el otorgante, el que firme. Al firmar, se hace responsable de lo enunciado y es distinto del autor. El autor es el que diseña cada formato. Ahora, en cuanto a los deícticos de tiempo, decíamos siempre, los deícticos tienen como punto de origen la enunciación. En este caso, en los terrenos del tiempo, en la dimensión temporal, el momento de la enunciación es el presente, nos podemos referir hacia momentos anteriores o momentos posteriores, mediante formas verbales o mediante adverbios. Algunas lenguas, por cierto, tienen dos formas verbales para el pasado, como el chinanteco de Oaxaca, y hay una lengua en Tanzania que tiene tres formas de pasado y dos de futuro. Una de las formas del pasado refiere a un pasado dentro del mismo día de la enunciación, otra forma del verbo refiere a un pasado del día anterior y otra forma del verbo refiere a un pasado más lejano, de manera semejante con el futuro. Una forma para el futuro en el mismo día y otra para un futuro más lejano. Hay lenguas como una lengua de Nueva Guinea que solo tiene dos formas verbales, una para futuro y otra para no futuro. Y por el contexto, la situación de uso, se puede interpretar si ese no futuro refiere al presente o es anterior al presente. Y algunas lenguas no tienen en el verbo marcas de tiempo. A partir de la categoría de aspecto y por la situación de uso, se puede interpretar
a qué momento se refiere, como el birmano o el dirbal de Australia. Nuestra forma verbal de presente, llamada de presente, pues hay que darnos cuenta de que en realidad se usa para hablar, ya sea de propiedades, las propiedades que son, no se refieren a un momento en particular, son atemporales, o refieren hábitos de manera semejante, es algo que trasciende momentos, y también para referir, sí, estados presentes, es decir, si el predicado se refiere a un hecho no dinámico, es estativo, puede referir el presente, y puede referir también a acciones futuras, como vemos en 4. Mañana se presenta la Sinfónica Nacional. Deícticos de espacio, nuevamente desde el momento de la enunciación, desde el lugar de la enunciación. En este caso, en los terrenos del espacio, expresa distancia, y bueno, ya sabemos en español que hay demostrativo, de cercanía, de lejanía, y se refiere a una distancia física o discursiva. Discursiva, por ejemplo, física es muy claro, ¿no? Este teléfono, esa ventana, esos libros, más lejos, ¿no? Pero, ¿por qué discursivo? Un ejemplo, el jonrón más largo lo dio Mickey Mantle a mediados del siglo pasado. Aquel fue un cuadrangular de 634 pies. Ahí está aquí, aparece aquí. Aquel, fíjese, se refiere a lo dicho inmediatamente antes y se usa el demostrativo de lejanía, porque está expresando la lejanía en el recuerdo, lejanía en el tiempo. Hace esa doble función, referir a lo dicho antes, pero expresando lejanía en el tiempo. También puede expresar cercanía o lejanía en el afecto, como en 2, el diario de Saramago me lo regaló este amigo y profesor mío, del que tanto te he hablado. Parece, creo yo, evidente que esto no se diría, o por lo menos se podría decir sin la presencia cercana del amigo. Y, sin embargo, es válido usar el demostrativo de cercanía por motivos afectivos. Cercanía afectiva. A diferencia de lo que aparece en 3, imagínense que una persona le dice a otra, yo no sé de dónde te salen esas ideas, refiriéndose a lo que el destinatario acaba de decir, pero poniendo una oposición, una distancia, por eso no usa el demostrativo de cercanía. Los pronombres demostrativos, además de expresar deixis, expresan también una ontología, decía yo, una estructuración de las cosas del mundo. Por ejemplo, masculino y femenino. Para esto, entidades de primer, segundo, tercer orden es una de las clasificaciones de las entidades del mundo. Decimos que una entidad es de primer orden si es una entidad física, bien delimitada físicamente, son las cosas, los objetos, las personas, las cosas ya sean artefactos o sean cosas de la naturaleza, pero son objetos bien delimitados. Esas son las entidades de primer orden. Las entidades de segundo orden, son los eventos, las situaciones, los hechos
las acciones, los estados de cosas que ocurren en el mundo físico, pero no son objetos ni personas. Son cosas que ocurren, situaciones, eventos, estados. Y las entidades de tercer orden son cosas más abstractas, son conceptos, son significados de construcciones, son realidades que no tienen una ubicación espacio-temporal. Y resulta que los pronombres, es decir, los demostrativos cuando no van acompañados de sustantivo, ¿no? Los pronombres demostrativos masculino y femenino, además de referir de ixis, es decir, distancia, refieren entidades de primer orden, animadas e inanimadas. Ese es mi primo, esta es una canción que me gusta mucho. Y los pronombres demostrativos, el pronombre demostrativo neutro, además de valor deíctico, de distancia, expresa entidades de primer orden solo inanimadas y de segundo y tercer orden. Esto es una sumadora de principios del siglo XX, primer orden inanimado. Esto difícilmente lo vuelves a vivir, disfrútalo mucho, el segundo orden. ¿Me puedes explicar eso otra vez? Tercer orden. Vamos a ver unos ejemplos de deixis. Estos son términos puramente conceptuales, ¿no? Tener, preparar, óleo, ir, mostrar. Recuperando las formas que expresan valores instruccionales, tenemos esto. Tengo preparados unos óleos que voy a mostrarles. Con el morfema final, terminación del verbo tener, vemos que quien tiene es el enunciador, que, bueno, por cierto, es una frase que aparece en una película que se llama En busca de un muro. Entonces, la primera persona es quien tiene, es decir, el enunciador, que en este caso es quien representa a José Clemente Orozco, el pintor. Y además, esa forma verbal aparece en modo indicativo, es decir, que está diciendo que es una realidad que tiene el hecho de tener, si punto algo, el hecho de tener preparados unos óleos. Voy a, otra vez, es el mismo enunciador el que va a realizar esa acción de mostrar y la va a realizar en el futuro. ¿A quién? El final, el morfema final ligado al verbo mostrar expresa que es al destinatario a quien va a mostrar, no a una tercera persona, sino al destinatario, que en el caso de la escena es quien representa a Alma Reed. Una cosa muy importante es la suspensión de la aserción. No entenderla como una negación de lo que se dice, simplemente se suspende el hecho de acertarlo como algo afirmativo o negativo. Es un movimiento hacia afuera del mundo real, es decir, el mundo real es el mundo desde donde se hace la enunciación. El condicional sí suspende la aserción, pero también adverbios como tal vez, posiblemente, quizá. Las formas verbales de subjuntivo y pospretérito también suspenden la aserción. Vamos a ver cómo funciona la suspensión de la aserción. Aquí tenemos una aserción afirmativa. Se dice que es una realidad el buen tiempo. Si solamente le agrego sí, suspendo la aserción. No lo estoy negando. No estoy diciendo que no hay buen tiempo. Lo estoy hipotetizando, lo estoy poniendo como una condición. Estoy suspendiendo la aserción con el condicional sí. Otro caso. Rogelio está preparando su telescopio para ver la luna. Hay una aserción afirmativa.
Se dice que eso sucede en la realidad. Si le agrego tal vez, obviamente se suspende la aserción. No es una negación, es una suposición, pero se suspende la aserción. En las formas verbales tenemos algo semejante, y esa es la oposición entre irrealis y realis. Decía, la suspensión de la aserción no es una negación. El modo subjuntivo, como aparece ahí en rojo, vinieras, resulta que en 1A se lee como una realidad y en 1B se lee como algo que no fue. ¿Cómo es posible si la forma verbal es la misma? Y sin embargo reconocemos todos los hablantes de español que así es. Porque al suspender la aserción del subjuntivo, lo hace maleable. Es decir, permite que el contexto influya para aterrizarlo en la realidad o para mantenerlo fuera de la realidad. El subjuntivo es por eso que es llamado irrealis. Algunas personas han negado que el subjuntivo sea irrealis porque dicen, no está negando. No, es que irrealis no quiere decir que niegue, quiere decir que suspende de la realidad. Pero el contexto puede aterrizarlo o no aterrizarlo. Por eso no es una negación la suspensión de la aserción. Otra forma verbal, el pospretérito, llamado también potencial o futuro hipotético. Si yo tuviese 17 años, me compraría un scooter, segurísimo. No se entiende que sea una realidad que me lo vaya a comprar. El pospretérito suspende la aserción. Y precisamente el hecho de que el pospretérito suspenda la aserción se ha usado como un distanciamiento. Es decir, al suspender la aserción el pospretérito, el enunciador se distancia de la responsabilidad de lo que dice. Por eso es que es utilizado por muchos reporteros. Esta es una cita de un reportero. Menor de edad estaría involucrado en el robo de especies desde el interior de automóviles. Así, los reporteros evitan ser los responsables de una acusación en el momento de dar la noticia. Por cierto, esto sí llama la atención que se usa mucho, ¿no? Ya sea en periódicos, en internet, esta cita, esta tomada, la tomé del internet, en la televisión también aparece, sobre todo en los reporteros que están fuera del estudio, ¿no? En esta situación de pandemia muchos están fuera del estudio. Pero resulta que desde casi mediados del siglo pasado, ya Gili-Galle en su gramática decía que el pospretérito aparecía mucho en los periódicos. No analizaba más, pero decía, está apareciendo mucho en los periódicos. Para finalizar, quisiera compartir lo siguiente. Podemos reconocer que con los deícticos, al hablar, nos ubicamos como enunciador, enunciadora, ubicamos a nuestro interlocutor como destinatario, destinataria, y nos referimos a nuestro mundo. Pero más que eso, nuestras palabras, la manera de hablarle al otro y la manera de hablar de nuestro mundo nos estructuran como sujetos sociales. Por último, les presento algunos textos sobre los temas que apenas he tocado. Muchas gracias. Sí.
Doctora, está apagado su micrófono. Agradecemos a la doctora Josefina García Fajardo por esta exposición tan bonita, en el sentido de que estamos haciendo, nos estás haciendo alusión a aspectos relacionados con el uso, ¿no?, del lenguaje en la vida cotidiana y cómo esto puede ir generando distintas interpretaciones, ¿no?, cuando están las palabras ubicadas en oraciones concretas y en situaciones concretas. Pues vamos a dar este espacio para que